Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es, sin duda, un problema de salud pública muy serio y que a menudo está lleno de malentendidos: la conducta suicida. Pero a ver, ¿qué pasa realmente cuando alguien llega a un servicio de urgencias en plena crisis? Pues mirad, no es ningún misterio ni se deja a la improvisación. La verdad es que existe un protocolo clínico muy claro y hoy vamos a desgranar, paso a paso, cómo responde la medicina en una situación así. Y para que nos hagamos una idea de la escala del problema, ojo a este dato, que es tremendo. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio está entre las 5 primeras causas de muerte en gente muy joven, de entre 15 y 19 años. 5 primeras. Pensemos un momento en lo que esto significa. No sé, en un aula de instituto, por ejemplo. Es una realidad durísima que nos obliga sí o sí a entender de qué va esto y a actuar con conocimiento de causa. Y aquí está el punto de partida fundamental, la clave de todo esto. Una conducta suicida no es un fallo personal ni un signo de debilidad, nada de eso. Desde el punto de vista clínico se trata exactamente como lo que es, una emergencia médica, ni más ni menos. Y como cualquier otra emergencia, tiene un protocolo, unos pasos muy claros diseñados para una única cosa: evaluar el riesgo y proteger a la persona. Para entender bien la magnitud del problema, a veces lo mejor es ponerle cifras, ver los datos de frente. Así que vamos a analizar un caso concreto, el de Chile, porque los datos que vienen de allí nos dan una perspectiva muy clara de la situación. A ver, lo que estamos viendo en este gráfico es mucho más que una simple estadística, ¿eh? Es una auténtica señal de alarma. Fijaos, entre 1990 y 2001, en Chile, la tasa de suicidios no es que subiera un poco, es que lo hizo de una forma sostenida y, la verdad, muy preocupante. Pasar de 6,5 a más de 10 casos por cada 100.000 habitantes, eso no es una fluctuación casual. Es una tendencia clarísima que te está gritando que algo pasa y que hay que dar una respuesta. Y si bajamos un poco más a un nivel más local, como en este estudio de Valdivia, los datos nos muestran una disparidad de género que es simplemente abrumadora. Entre 1995 y 2008, casi el 83% de los suicidios fueron de hombres. Casi el 83%. Es una barbaridad. Y esto lo que nos deja clarísimo es que los factores de riesgo no son iguales para todos, ni mucho menos. Vale, ya tenemos los datos sobre la mesa. Ahora vamos a entrar en el diagnóstico. Y esto es súper importante. En medicina las palabras importan, y mucho. Usar la terminología correcta no es ponerse exquisito, ¿eh? Es que es la base, el cimiento para poder hacer una buena evaluación y, por tanto, aplicar el tratamiento correcto. Empecemos por el término suicidio. La definición clínica es muy específica. Hablamos de un acto autodestructivo en el que la intención, el objetivo consciente, es morir. Y lamentablemente ese es el resultado. Aquí las dos palabras claves son esas: intención y resultado. Entonces, ¿qué diferencia hay con un intento de suicidio? Pues es muy sencillo y directo. La intención es la misma, exactamente la misma, el deseo de morir. Lo único que cambia, la única variable, es el resultado. A nivel clínico se considera la misma conducta, solo que el desenlace, por suerte, fue otro. Y ahora, ojo, que llegamos a un tercer concepto que es clave para no confundir las cosas: la conducta parasuicida. Aquí la cosa cambia. La intención principal no es morir. Es un acto que busca influir en el entorno, comunicar un malestar que es insoportable, pero con la creencia de que no va a ser letal. Es en el fondo una llamada de auxilio desesperada, lo que el texto original define como una apelación. Muy bien, ya tenemos la terminología clara, que es fundamental. Pero en la práctica, en el día a día de una consulta o de urgencias, ¿cómo evalúa un médico el riesgo real de una persona? Pues que nadie piense que esto va de intuición o de suposiciones, para nada. Es un método, un sistema muy estructurado que vamos a ver ahora mismo. Pues mirad, este es el modelo de evaluación de la Harvard Medical School y se apoya en 5 pilares. Vamos a repasarlos. El primero, una evaluación médica y psiquiátrica súper completa. Segundo, identificar todos los factores de riesgo que hay. Tercero, y esto es muy interesante, ver si esos riesgos se pueden cambiar o no. Cuarto, analizar con detalle el acto suicida en sí. Y quinto, que es absolutamente fundamental, buscar y determinar qué factores protectores tiene esa persona, sus puntos de apoyo. La suma de todo esto es lo que da una imagen clínica clara y permite tomar decisiones. Este modelo de evaluación nos lleva directamente al momento crítico, al momento de la verdad, la intervención. Y aquí el papel de ese primer profesional sanitario que habla con la persona en crisis es que es absolutamente determinante. Todo empieza ahí. Esta cita que vemos aquí es increíblemente potente. Es que lo deja clarísimo. La responsabilidad de decidir qué hacer, de activar las medidas de emergencia, recae por completo al 100% en la persona que está haciendo esa primera entrevista. No se puede pasar la pelota. Es una responsabilidad, como dice, indelegable.
Y entonces, ¿cómo se hace esa entrevista, que es tan crucial? Pues se siguen principios como los de Clark. Esto no es un interrogatorio, ¿eh? Es un proceso con método. Primero, escuchar. Hay que escuchar para generar un mínimo de confianza. Después se pasa a evaluar el nivel de desesperanza, que es un indicador de riesgo muy importante. Con mucha paciencia se pregunta por los planes concretos que pueda tener la persona, para saber si el riesgo es inminente. Y también se exploran esas ideas de no valgo nada o de que nada tiene sentido. Es, en definitiva, un diálogo empático, sí, pero sobre todo muy estructurado. Vale, y con toda esta información recopilada, la evaluación de los riesgos, lo que ha salido en esa primera intervención, se llega a una decisión que es, de nuevo, crítica. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hay que hacer ahora mismo para garantizar la seguridad de esa persona? Aquí tenemos algunas de las líneas rojas, los criterios más claros que llevan a una hospitalización de urgencia. Por ejemplo, una depresión muy severa, con esa sensación de que no hay salida por ningún lado. Un estado de psicosis, con alucinaciones que ordenan hacerse daño, tener ideas suicidas bajo el efecto del alcohol o las drogas, o, por supuesto, una situación de aislamiento social total, de no tener a nadie. Todas estas son señales de alarma que te dicen que el entorno habitual de esa persona en ese momento no es seguro. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Después de ver todo este marco clínico, este protocolo de emergencia tan serio y estructurado, la pregunta es inevitable. ¿No debería todo esto cambiar de arriba a abajo la forma en que hablamos del suicidio en público? Si la ciencia lo trata como una emergencia médica, con la seriedad que requiere, quizás como sociedad deberíamos empezar a hacer lo mismo, hablar de ello con esa misma precisión, con esa misma seriedad y sobre todo, y esto es lo más importante, con la misma esperanza que aplica la medicina.